Buenas tardes a todos y a todas, soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada, el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera. Y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra a Manuel, al compañero Manuel, que nos hará la presentación del ponente de esta tarde. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por asistir a esta videoconferencia que desde el primer momento pensamos que era necesario dentro de nuestro ámbito y nuestro grupo colaborativo, hablar sobre la memoria histórica, la memoria democrática, que es algo que llevamos generalmente todas y todos clavados del alma, iba. Pero para ello pues hemos contado con Rafa Palacios, y a que agradecemos mucho el poder estar aquí hoy y explicarnos un poco cómo se lleva esta ley de memoria democrática en el Principado de Asturias. Rafa Palacios es portavoz del grupo de Podemos en la Junta del Principado de Asturias. Y ha defendido precisamente la ley que está ya aprobada, pero que, como pasa muchas veces, esa ley, si no se reglamenta, si no se desarrolla, no se lleva a cabo, no se dota presupuestariamente, no haya financiación, pues es un papel mojado, es una ley que no vale. En España tenemos una ley que se aprobó en el 2007, que tampoco valió para nada, porque los gobiernos sucesivos del PP se encargaron de no dotarlo, y además hacía gala de ello Rajoy, de no dotar ni un solo euro para esa ley. Y después en Asturias se aprobó en el 2019 una ley también de memoria democrática. En Cantabria en el 2021, en noviembre, se aprobó también. Y bueno, recientemente en Castilla y León, aquí donde yo vivo, en León, en el pueblo de Villadangos del Páramo, hace poco tuvimos un acto ya de reconocimiento de una fosa común en este pueblo, donde se habían fusilado a 85 personas, y por fin, después de muchos avatares y de muchos impedimentos y trabas por parte de muchas personas y muchas instituciones, lograron excavar y empezar a encontrar restos de las personas, y que merecen, como se dice cuando se habla de la memoria democrática, de la memoria histórica, exigimos verdad, justicia y reparación. Es algo que creo que todos los países en el mundo en el que ha ocurrido una guerra civil o ha ocurrido una masacre de estas, pues al final se ha reconocido, se ha dado sepultura para el recuerdo de sus familiares. Entonces, bueno, pues sin más, ya vamos a entrar en el tema con Rafa Palacios. Así que, Rafa, muchas gracias y adelante cuando quieras. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por la invitación que me hicisteis a participar, que hablamos ya hace unos meses y concertamos para el día de hoy. La verdad que un placer y, bueno, agradeceros eso, la invitación y sobre todo el interés a tratar y a conocer cómo venimos trabajando este tema en la Xunta General, en el Parlamento asturiano, en este caso desde el grupo parlamentario de Podemos Asturias. Yo cuando hablaba con Manuel, un poco para orientar la charla y pensábamos en el título, yo insistí mucho en el tema de plantear la lucha que venimos haciendo en el Parlamento, en el ámbito institucional,
porque lógicamente yo no me quiero erigir como portavoz de un movimiento asociativo memorialista muy fuerte que hay en Asturias y que creo que bueno, pues esta charla se podría pues complementar con la invitación a que conozcáis, ¿no?, lo que vienen trabajando desde ámbitos de la recuperación de la memoria democrática, de la memoria histórica en Asturias, desde los movimientos sociales, desde el ámbito asociativo, un movimiento muy rico y un movimiento de compromiso histórico y además muy plural y muy diverso, ¿no? Por lo tanto, yo quiero centrarme exclusivamente en el ámbito parlamentario. Como decía Manuel, yo soy diputado en el Parlamento asturiano, en la Junta General, y soy el portavoz ahora del grupo parlamentario. Y además soy el portavoz en la comisión de presidencia, ¿no? Nos repartimos hay 10 consellerías que llamamos, 10 ministerios, ¿no?, en la autonomía asturiana, y el ámbito de la memoria democrática, la Dirección General de Memoria Democrática está dentro de la Consejería de Presidencia, ¿no? Entonces yo soy el portavoz del grupo parlamentario en esa Consejería de Presidencia y por lo tanto soy el responsable en materia de memoria democrática, ¿no? Hay un área de memoria democrática, desarrollo republicano en el partido. En estos momentos yo también, dentro del partido, dentro de Podemos Asturias, soy el secretario de Acción Institucional y Relaciones con otras fuerzas políticas. Y entonces, bueno, en ese ámbito voy a referirme exclusivamente al trabajo institucional que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo primero, recordar, como decía Manuel, y esto es muy importante, en Asturias tenemos una ley, la que llamamos la Ley del Principado de Asturias 1/2019 de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias. Esta ley entró en vigor el 8 de marzo de 2019 y es una ley, la primera cuestión ya que tenemos que decir es que desde el 8 de marzo de 2019 hasta hoy, esta ley sigue sin desarrollar reglamentariamente. Como podéis imaginar, la falta de desarrollo reglamentario pues impide, por ejemplo, poner en marcha un ámbito que es muy importante, que es el ámbito del Consejo Asturiano de Participación, el Consejo Asturiano de Memoria Democrática, ¿no?, que, bueno, pues impide que se ponga en marcha. Os voy a comentar brevemente, porque no os quiero aburrir, porque la ley podéis acceder a ella a través de Google sin ningún problema, pero sí comentar algunos aspectos de esta ley que creo que merece la pena destacar y que en cualquier caso también me va a ayudar a explicaros cuál es el trabajo que venimos desarrollando y el porqué de un trabajo tan intenso en materia de memoria, de recuperación de la memoria democrática en Asturias en el ámbito parlamentario, ¿no? Esta ley, como os decía, fue trabajada. Yo quiero aquí reconocer el trabajo de dos compañeras, de la compañera Concha Masa de Izquierda Unida y de la compañera Rosa Espiño de Podemos Asturias, que desplegaron un trabajo importantísimo en consensuar esta ley, que fue consensuada por los grupos de la izquierda y se aprobó en el Parlamento, que fue consensuada también con el Partido Socialista. Por lo tanto, sería una ley que nace fruto del trabajo en común de Podemos Asturias, Izquierda Unida y con el Partido Socialista. Esta ley, como os decía, consta de un preámbulo muy importante, donde en este preámbulo yo creo que se marca ya de salida unos aspectos que son fundamentales, ¿no? El primero, en el punto 1 del preámbulo, ya marca cómo la recuperación de la memoria democrática la considera una obligación ética, política. Hay alguno por ahí, tendrías que silenciar los micrófonos porque si no hay como un ruido de fondo, no sé si lo oís vosotras. ¿Sí? Bueno, ahí sigo. Que digo que este ámbito de recuperación de la memoria democrática la considera la ley como una obligación ética, política y también legal de los poderes públicos, ¿no? Por lo tanto, se trata de recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia y los valores frente a la rebelión fascista. Y se considera ese valor o un imperativo ético y moral que además el Principado de Asturias, como comunidad autónoma, como autonomía, como administración, no puede obviar y tiene además la obligación de cumplir, ¿no? Y ahí se hace, bueno, pues se hace en esta exposición de motivos se marca con claridad todos los reconocimientos que hay que hacer, ¿no? Tanto el considerar la importancia de la Segunda República, considerar la guerra civil como una rebelión, como un golpe de Estado, como una dictadura y reconocer el papel
fundamental que tuvieron pues muchos de los ámbitos que estuvieron, bueno, pues más olvidados durante este tiempo. Entonces, la disposición general y en el título preliminar lo que marca con claridad cuál es el objetivo de la ley, y esto ya es muy importante porque el objetivo de la ley se marca con claridad aspectos que hay que tener siempre muy presentes, tanto como garantizar y hacer efectivos los derechos a verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y esto resulta importantísimo. La gente que trabajamos en el ámbito de la memoria y que trabajamos en el ámbito del respeto a los derechos democráticos, esto es algo que vemos. Ayer celebrábamos 24 de marzo, yo vengo de vivir 7 años en Argentina, celebrábamos el Día de la Memoria, donde se sigue recordando el golpe de Estado en la República Argentina, o estuve hace muy poco, el fin de semana, en las elecciones que hubo en Colombia, como observador internacional, y cómo veníamos repitiendo la cantidad de personas asesinadas en Colombia, donde a través de la jurisdicción para la paz se viene estudiando la Comisión de la Verdad cómo no se puede garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación, pero fundamentalmente la garantía de no repetición. Y cuando hay una persona asesinada que sigue siendo señalada y marcada a través de un juicio franquista y sigue sin rehabilitarse pues el derecho que tiene al honor, porque no era un bandolero, no era nada, sino eran o guerrilleros o defensores de la democracia, ahí se sigue asesinando a esa persona cada día. Pasaba, y lo decíamos, con una persona que tuvo aquí refugiada en Asturias, Luciano Romero Molina, que después de 17 años seguimos sin saber quién es el autor material de ese crimen, y ahí se está asesinando a Luciano cada día. Aquí, en el Estado español, pasa igual. Mi tío Luis, por ejemplo, anarquista, con 20 años, secuestrado, desaparecido y fusilado contra la pared del cementerio de Aguarda, después de haber estado en un campo de concentración en Camposancos, que fue asesinado por republicano, por anarquista, por defender la legalidad republicana, y seguimos sin saber quién dio la orden, y sigue sin quitarse ese juicio que hizo el Tribunal Militar decisión de Gijón, que se desplazó a Galicia a condenar a muerte a un montón de asturianos que están en esa fosa común, pues siguen asesinando a Luis cada día. Por lo tanto, ahí no hay garantía de no repetición mientras esos juicios franquistas no se anulen y se reconozca que eran luchadores por la libertad. Bien, ahí en estas disposiciones reconoce también cuestiones que no se reconocieron suficientemente, como el papel importantísimo de las mujeres, tanto en la República, en la lucha por la democracia y en la lucha antifranquista, y después colectivos que fueron totalmente olvidados. Por ejemplo, el colectivo LGTBI, que sufrió una represión brutal y feroz durante el franquismo, ¿no? Por lo tanto, esta ley también promueve, en el marco de las competencias que tenemos en el Principado de Asturias, algunas cuestiones que son importantes, que hay que reparar. Uno, por ejemplo, la violencia de género que se estuvo soportando, y dos, la privación de libertad u otras penas por adulterio e interrupción voluntaria del embarazo. Esto es una parte de las cuestiones muy interesantes que tiene esta ley, ¿no? Y esta ley, como os decía, se fundamenta en esos principios fundamentales, principios de verdad, justicia, reparación, no repetición y dignidad, y en los valores democráticos de la concordia, de la convivencia, del pluralismo político, de la defensa de los derechos humanos y de la cultura de la paz y de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Hay muchas medidas de acción positiva, hay muchas medidas de reconocimiento de las víctimas. Os invito a que conozcáis esta ley, pero yo, si me permitís, voy a ir a algo que vengo insistiendo, y ahí viene y empieza la lucha fundamental, ¿no? En esta ley hay unas cuestiones importantes, tanto de preservación de los lugares de la memoria, del descubrimiento de restos humanos y protocolos de actuación, de comités técnicos para recuperar e identificar personas desaparecidas, mapas de localización, el reparación y reconocimiento de todas estas cuestiones. Entonces, son ámbitos muy importantes. Pero quiero ahí que entrar en algunas cuestiones que son dolorosas, ¿no? Como os decía, esta ley no se desarrolló reglamentariamente. Al no desarrollar reglamentariamente esta ley, nos impide, en algunos casos, poder poner en marcha mecanismos que son muy importantes. Por ejemplo, el Instituto de la Memoria Democrática del Principado de Asturias, que debe ser desarrollado reglamentariamente las funciones que establece la ley,
un instituto que tendría el rango de servicio administrativo con gestión diferenciada y que estaría bajo la dependencia de la consejería, en este caso de presidencia, ¿no? Y lo que es muy importante también, el Consejo de la Memoria Democrática, ¿no? Un Consejo de la Memoria Democrática que tiene como objetivo fundamental facilitar la participación de las entidades memorialistas en la ejecución y evaluación de lo dispuesto en esta ley, ¿no? Ese Consejo de Memoria Democrática que queda evidentemente por desarrollar y que es fundamental para garantizar. Pero después hay disposiciones adicionales donde todos los plazos de cumplimiento de estas disposiciones adicionales se fueron permanentemente incumpliendo por parte del gobierno de Asturias. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Y ahora entraría en la cuestión o en cuestiones que quiero contaros. Aquí vivimos enfrentamientos duros con el gobierno del Partido Socialista en el cumplimiento de la ley y en algunos aspectos que consideramos fundamentales. Hay algunos vídeos por ahí donde me podéis buscar y podéis ver las intervenciones en la Xunta General con enfrentamientos durísimos con el gobierno socialista, enfrentamientos que de algunos de ellos sí podemos decir que se consiguieron victorias. El primero, nosotros planteamos, no puede ser posible que el último asturiano vivo que estuvo en un campo de concentración nazi, en el campo, no lo voy a pronunciar bien, de Buchenwald, que este campo, Vicente García Riestra, estuvo vivo, vinimos pidiendo un reconocimiento del Principado de Asturias al trabajo que estaba haciendo Vicente, un trabajo además explicando, recorriendo colegios, recorriendo ciudades, una persona que acabó exiliada en Francia, declarada apátrida sin reconocimiento por parte del Estado español, y esta persona acabó muriendo sin que hubiese ningún reconocimiento por parte del Principado de Asturias. Esto nos llevó a un enfrentamiento durísimo que tuvimos con el gobierno y hoy puedo deciros que estuvimos entregando este mes pasado de octubre la medalla de oro de Asturias a la familia de Vicente García Riestra. No es suficiente porque se dejó que se muriera sin reconocimiento, pero sí con la pelea de los movimientos, del movimiento memorialista y el trabajo del grupo parlamentario de Podemos Asturias, conseguimos que se reconociera y que se entregara la medalla de oro. Porque decíamos, resulta una vergüenza que se haya entregado la medalla de oro al uno que fue presidente, Vicente Álvarez Areces, presidente de Asturias, que se murió, se entregó la medalla de oro, y siguen en Asturias miles de personas enterradas en cunetas y nunca hubo un reconocimiento. Una batalla muy dura, pero lo conseguimos y se consiguió por esa pelea entre la reivindicación en la calle, los movimientos sociales y el trabajo institucional en conjunto, y se entregó la medalla en un acto, además, no sé si voy a decir de desagravio, pero bueno, por lo menos de reconocimiento, y se reconoció el error. Lo mismo no pasó con los guerrilleros antifascistas asturianos. Durante 10 años, el movimiento memorialista asturiano vino pidiendo que se les nombrara hijos predilectos a estos guerrilleros antifascistas. Y el gobierno de Asturias vino tirando y tirando y tirando. Y cuando al final ya no tenían cómo, después de aprobar esta ley, después de haber apretado en el Parlamento asturiano, nos dicen, ¡buah! ¿Sabéis qué? Ahora no podemos conceder el título de hijos predilectos porque están muertos. Y hijos predilectos solo se pueden considerar personas que estén vivas. Bueno, la presión del movimiento memorialista y la presión de nuestro grupo parlamentario consiguió que el próximo pleno estemos votando la modificación de la Ley de Honores de Asturias de tal forma que también se puedan conceder el reconocimiento de hijo predilecto a aquellas personas que, aun estando muertas, hayan peleado y luchado por los valores democráticos, por los valores republicanos y tengan reconocimiento. Y las primeras personas que van a ser reconocidas como hijos predilectos van a ser esos miembros de la guerrilla asturiana que llevamos 10 años pidiendo que se les dé el título de hijos predilectos. ¿Qué más problemas tenemos? Y tenemos muchos. Yo no sé si visteis un terrible enfrentamiento que tuvimos aquí en la capital de Asturias, ¿no? Que salió hasta en los medios de comunicación del Estado español, porque aquí en Ubieu, la pasada legislatura, la alcaldía de Ubieu, la capital de Asturias, se gobernaba por un acuerdo entre el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, ¿no? A través de una marca electoral que se llama Somos Ubieu. Conseguimos ahí quitar las calles de algunos fascistas reconocidos o de algunos colaboradores del fascismo o algunos asesinos conocidos. Por ejemplo,
aquí en la capital de Asturias, en Ubieu, había una calle al Carnicero de Badajoz, al General Yagüe. Esa calle se retiró y se puso el nombre de un profesor universitario asturiano. Cuando ahora en el 2019 gana las elecciones el Partido Popular, lo que hace es volver a poner el nombre del Carnicero de Badajoz, retirar la calle del profesor Benito y poner la calle otra vez al asesino carnicero de Badajoz. Eso llevó a un enfrentamiento terrible, ¿no? General Yagüe, y la ley para la recuperación de la memoria democrática en Asturias deja clarísimo que todos esos nombres tienen que ser quitados y eliminados del callejero asturiano. Esto llevó a un enfrentamiento duro, llevó a que presentásemos una proposición no de ley que presentamos desde el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias, que se aprobó en la Cámara con los votos del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Podemos Asturias, que presentamos esa proposición no de ley, y llevó a que el Ayuntamiento de Ubieu se escudaba en una sentencia de un juzgado de aquí de Ubieu, donde se decía que había un defecto de forma. Bueno, después de pelear y pelear y pelear, ¿qué conseguimos? Conseguimos que esas calles se vayan quitando, pero lo que hizo el gobierno del Partido Popular, además de ponernos una enorme bandera rojigualda aquí enfrente del Parlamento, de una altura considerable, donde se gastaron un dinero, y retirar los bancos arcoíris que teníamos puestos en la Plaza de la Escandalera, lo que hicieron fue, pues, tener que admitir que tenían que quitar las calles. ¿Y qué hicieron? Quitaron las calles de los fascistas, de algunos, quitaron calles que estaban puestos a mujeres, como las 13 Rosas u otras mujeres que estaban reconocidas, y pusieron el nombre todo de tipos relacionados o con empresarios o etcétera, etcétera. Es decir, intentaron devolvernos la pelota, ¿no? ¿Qué otra batalla tuvimos dura en la aplicación de la ley? Nosotros estamos exigiendo al gobierno de Asturias que, como marca la ley asturiana, se dirija al gobierno del Estado fundamentalmente con el tema de los juicios franquistas, el tema de las personas desaparecidas y el tema de los bebés robados durante el franquismo, ¿no? Sabéis que cuestionamos la ley de amnistía, evidentemente, y presentamos una proposición no de ley, no de ley, en el cual conseguimos que se votara a favor, votos del Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos Asturias, que presentamos la ley, en la cual, bueno, pues se pide la suspensión de los juicios del franquismo, el tema de las personas desaparecidas y la devolución o la investigación de bebés robados, ¿no? Ahí hubo una negociación con el Partido Socialista, que metió una enmienda que rebajó un poco la importancia o la petición que hacíamos, pero bueno, conseguimos sacar esa proposición no de ley adelante. Y una proposición no de ley que sacamos también hace muy poco fue una proposición no de ley en la que pedimos al gobierno de Asturias que se dirija al archivo que hay en Alemania, porque queremos conocer exactamente la actuación de la Legión Cóndor aquí en Asturias. Aquí en Asturias sabéis que la Legión Cóndor actuó, la Legión Cóndor nazi de aviación actuó con dureza, bombardeó Cangues d'Onís, la primera capital de Asturias, bombardeó Sisión y tuvo un papel determinante en la batalla del Mazucu, ahí en la frontera entre Cantabria y Asturias, donde participaron tropes nazis italianas y bombardeó duramente la Legión Cóndor. Incluso había reconocimiento a aviadores que habían caído en combate, había plaques en el ayuntamiento de Sisión, que se retiró, y en Cangues d'Onís en reconocimiento a estos aviadores. Conseguimos que también se aprobara esta proposición no de ley de la Legión Cóndor, y ahora, y con esto termino, para que veáis un poco el trabajo parlamentario, estamos en una batería muy fuerte de preguntas en la cual venimos insistiendo en que se cumplan, porque ya se pasaron todos los plazos que se tenían para el cumplimiento de disposiciones adicionales, que tienen que ver con memoria democrática y mujeres, que tienen que ver con memoria democrática y colectivo LGTBI, que tienen que ver con memoria democrática y lugares de la memoria, que se vienen incumpliendo, que vienen pasando los plazos y que hay que estar presionando al Partido Socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie duda de la voluntad, porque hay muchas asociaciones memorialistas que, como sabéis, están en el ámbito del Partido Socialista, que trabajan en el ámbito del Partido Socialista, porque realmente aquí en Asturias hay un montón de personas que dejaron la vida en les cunetes, que fueron represaliadas, que fueron fusiladas y que eran militantes del Partido Socialista. Yo, igual que os decía, mi tío Luis asesinado, militante de la CNT,
por parte de mi padre, mi abuela y mi abuelo, Rafael y Julia, ya muertos, eran militantes comunistas, pero por parte de mi madre, Abelardo y Milagros, eran militantes socialistas. Es un poco la historia. Yo soy de la cuenca minera del Nalón. Imaginaos que somos gente que venimos y tenemos una trayectoria, ¿no? Yo decía el otro día en un debate que tuvimos aquí, uno de los diputados de Vox aquí en Asturias me llamaba socialcomunista, ¿no? Yo le decía que él era un fascista y él me llamó socialcomunista. Yo decía, no, es que perdona, mira, fascista es un insulto. Socialcomunista para mí es que me siento orgulloso. Es que yo soy socialcomunista y te añadiría anarquista también. Yo bebo de esa fuente y me siento orgulloso y no renuncio, sino que lo pongo yo encima de la mesa y me reconozco de ahí. Yo sé de dónde vengo, sé lo que soy. Podré no saber todavía dónde voy, y estoy peleando para saber a dónde voy. Ahora, quién soy y de dónde vengo tengo clarísimo. Cuál es mi fuente, de dónde bebo y quién me formó. Y no olvido a mi tío Luis, no olvido a mi tío Rafael, que se murió trabajando en la mina enterrado, no olvido a mi tía, a mi abuela Julia, que fue reprimida y represaliada por no querer en la represión franquista mandar a sus hijos e hijas a colegios religiosos y fue machacada a palos hasta que se murió y quedaron huérfanos, mi padre con 12 años, el hermano mayor asesinado por los fascistas, mi abuelo enterrado en la mina en una explosión de Grisú y mi abuela machacada a palos y cortada el pelo cada poco. Yo sé quién soy, sé de dónde vengo y me siento orgulloso, ¿no? Por lo tanto, la recuperación de la memoria democrática en Asturias, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo, y lo decíamos a esta gente, nosotros nos sentimos orgullosos de dónde venimos y quiénes somos. Nosotros defendíamos la legalidad republicana y la legalidad republicana llevó y desarrolló el Estado español como nunca en tantísimos años. Y fue un avance importantísimo para la clase trabajadora, para las mujeres, para la cultura, para la educación, ¿no? Por eso tan importante recordar esos valores y defenderlos. Y además decimos, nosotros no estamos reabriendo una herida, sino que para curar una herida hay que la sanear, hay que la limpiar, porque si no, no se va a curar nunca. Entonces nosotros no tenemos miedo de mirar hacia atrás. ¿Por qué vamos a tener miedo de mirar hacia atrás? Como no tenemos miedo de reivindicar cada uno de los valores que nos construyen como persona y que nos construyen como movimiento. Y que en ninguna parte del mundo a nadie se le ocurriría, a nadie, que en Alemania encontremos una calle que se llama Adolfo Hitler. Pues aquí hasta hace 4 días teníamos una placa enorme en memoria de Franco y teníamos una calle que fue quitada y que fue otra vez puesta a nombre del general Yagüe, el carnicero de Badajoz. Y como él, montón de fascistas y asesinos que vinieron aquí a Asturias y mataron, reprimieron, saquearon, robaron bienes, robaron bebés, robaron vidas, robaron ilusiones, robaron esperanzas, ¿no? Entonces, la lucha por la memoria democrática es una lucha en positivo, es una lucha que construye, es una lucha que nos hace crecer, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que llevamos aquí y que viene acompañado por algo que quizá no entra directamente en lo que entendemos como recuperación de la memoria democrática, entendida como la lucha por los valores republicanos y antifranquistas, pero que también es importante, que es el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia. Y es algo que también venimos trabajando muy mucho, también en un trabajo en conjunto con las compañeras y compañeros de Izquierda Unida aquí en el Parlamento asturiano, donde estamos presentando muchas cosas en común y trabajamos en conjunto, donde también es muy importante la cantidad de bienes aquí en Asturias que se inmatriculó la Iglesia y que robó cuando se construyeron con el sacrificio y el esfuerzo del pueblo asturiano. Y esto es importante, para que veáis a qué nivel se llega, que muchos de los bienes del prerrománico asturiano están inmatriculados por la Iglesia. No solo eso, puedo poneros un ejemplo. Alguien dirá, bueno, pero esto fue en el franquismo. Mirad, la iglesia de Santa Cristina de Chena, que si tenéis oportunidad de venir un día a Asturias y venís al concello de Chena, capital La Pola, si lo visitáis Santa Cristina fue inmatriculada por la Iglesia Católica en el año 2010. En el año 2010. Solo con un registro, con una nota que diga de alguien del arzobispado, quien sea, que diga esto es propiedad de la Iglesia asturiana. Colegios, cementerios, prados, casas, monumentos del prerrománico, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos cuántos todavía ni en dónde. Y estamos trabajando en eso. Y la última pregunta, y acabo con esto. Tengo una pregunta ahora, el próximo martes tenemos comisión de presidencia. Llevo 2 preguntas para la consejera que viene aquí a la comisión a responder. Una es, ¿qué estás haciendo en materia de memoria LGTBI y recuperación de la memoria democrática? ¿Qué hiciste desde que el 6 de mayo de 2020 me dijiste que estabais estudiando y no volvimos a saber?
Y dos, ¿cómo es posible que permitas que el Colegio de Registradores nos conteste que pedir conocer todos los bienes inmatriculados por la Iglesia es un acto de caradura y que no tenemos derecho a hacerlo y que es materia sensible, cuando los registros deberían estar abiertos, ¿no? Por lo tanto, esa es la batalla en el año 2022, el siglo XXI, con una ley de memoria democrática desde el 8 de marzo de 2019 en vigencia y donde todavía estamos peleando para que se cumplan todos los puntos y los aspectos que contempla esa ley. Por ejemplo, como os decía, tener un consejo de participación de la memoria democrática donde las asociaciones memorialistas y los grupos parlamentarios podamos compartir y podamos con el gobierno marcar las líneas fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco rápida, porque no creo que me extendí más de la cuenta, pero bueno, un poco rápida la visión de todo este trabajo parlamentario que llevamos en estos 2 años, ya un poco más de 2 años y medio, y donde veis que con una buena estructura, porque la ley, si la ley es una ley bastante buena, con una buena estructura legal o institucional, se puede trabajar, pero hay que seguir trabajando intensamente, ¿no? Y ahí es muy importante que las asociaciones sigan apretando y sigan presionando y sigan exigiendo, y desde el ámbito institucional sigamos presentando, sigamos presionando, sigamos insistiendo, y que cada una y cada uno juguemos el papel que nos toque en cada momento, ¿no? Porque, insisto, hay permanentemente una voluntad de reescribir la historia, una permanente voluntad de instalar la equidistancia, como si todos fuimos igual de malos, y como una equidistancia de querer olvidar en un momento donde la hipocresía forma parte del escenario internacional, ¿no? Y entonces alguien justifica el envío de armas a Ucrania porque hay una invasión, pero eso mismo justifica que se le entregue el Sáhara a Marruecos, ¿no? Negando lo que es también otra invasión. O que hace 6 meses, no sé si os acordáis, Polonia y Hungría rechazaron violentamente a las personas que venían refugiadas de Siria. O yo no sé si os acordáis cuántos minutos ocupan ahora las mujeres de Afganistán o la guerra en Palestina, etcétera, etcétera, en los medios de comunicación. La lucha por la memoria, la lucha por la memoria permanente, la lucha contra la hipocresía, es algo que tiene que estar presente en nuestra militancia, en cualquier militancia, en la lucha por unas pensiones, gobierne quien gobierne, en la lucha en las instituciones, en cualquier parte. Tenemos que estar permanentemente y tenemos que ser exigentes. Aquí no cabe, evidentemente, porque no lo hay, un camino intermedio. Aquí hubo quien mató y asesinó, y aquí quien puso la vida, lo mejor de su vida, años de cárcel, el cuerpo, la muerte y la pobreza por defender los valores democráticos y la libertad. Así que nada, muchas gracias, espero haber aportado algo, y ahora pues nada, encantado de responder a lo que pueda responderos, y si no, por lo menos tomar nota, y os hago la devolución cuando se pueda. Gracias por la atención, muy amables. A ver si se van animando a levantar la mano. Muy emocionante. Sí, la verdad que sí. Yo quisiera... Bueno, está Vicente. Adelante, Manuel. Termina y después ya damos paso. Es que no había visto a Vicente y a Teresa. Bueno, Sí, pero... nada, únicamente preguntar a... Bueno, primero agradecerle, y bueno, como ya sabemos la historia de Asturias y sabemos la resistencia al franquismo y la revolución de 1934 y la consecuente guerra civil y la persecución en las cuencas mineras y demás, ¿no? Pues eso ha sido impresionante. Lo que el recuerdo de todo esto siempre nos pone lo peor de punta, vamos. Lo que quería preguntarte, Rafa, es si de alguna forma, o sea, ¿cómo ves tú la futura ley a nivel del Estado que ya en julio el Consejo de Ministros aprobó ese proyecto de ley, se ha llevado al Congreso? ¿Cómo ves tú este futuro de esta ley a nivel de todo el Estado? Bueno, yo quiero ser aquí siempre prudente, ¿no? Porque, bueno, a mí me toca evidentemente el trabajo parlamentario en Asturias, y yo sé que
las realidades tanto de votos como de equilibrio son muy diferentes, ¿no? Puedo decir que desde el punto de vista del movimiento memorialista en Asturias, bueno, pues se estaba trabajando en varias enmiendas, se cuestionaba algunos aspectos, ¿no? Están muy preocupados con el tema, sobre todo con las enmiendas que plantea el Partido Socialista, en lo que tiene que ver con la ley de amnistía, ¿no? Donde, bueno, todos sabemos y se plantea con claridad desde muchos ámbitos que la ley de amnistía es inconstitucional y que debería eliminarse, ¿no? De hecho, nosotros aquí y os leo, ¿no? En la PNL que presentamos, a ver que la encuentre aquí, está de aquí, ¿no? Que presentamos con el tema que os decía de los juicios del franquismo y de los bebés robados y personas desaparecidas, evidentemente planteamos con claridad que una ley como la de amnistía nació con la pretensión de amnistiar a quienes habían luchado por la democracia en el Estado español, pero no debería ser utilizada por razones obvias como parapeto de la impunidad de quienes desde sus posiciones en el régimen dictatorial cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos. Yo no sé si sabéis, nosotros presentamos esto porque Gerardo Iglesias Argüelles, que fue diputado en esta Junta General y fue coordinador de Izquierda Unida, secretario general del PC, presentó una querella por torturas sufridas durante la dictadura franquista, y el juzgado de instrucción número 4 de Ubieu y la Audiencia Provincial de Asturias inadmitieron su querella, ¿no? Y evidentemente, bueno, estamos muy preocupados con todos esos aspectos y hay, evidentemente, en el artículo 2 de la ley de amnistía, en los apartados E y F, amnistía a los delitos y faltas que pudieran haber cometido autoridades, funcionarios y agentes de orden público con motivo o ocasión de la investigación y persecución de actos realizados por quienes luchaban por la libertad y la democracia. Por lo tanto, nos preocupaba mucho eso, y en esta PNL os digo que se aprobó. Lo que planteábamos en dos aspectos era que se declarara la unidad de todos los juicios a ciudadanos y ciudadanas, declarar tramitación en el actual proyecto de ley de memoria democrática estatal o cualquier otra norma, bueno, pues que se obstaculice o dificulte cualquier investigación. Y es decir, está claro que hay cuestionamientos desde el movimiento de los movimientos de memorialistas, ¿no? Yo entiendo que necesitamos esta nueva ley de memoria democrática y que hay que seguir peleando al máximo. Va a ser muy difícil porque la correlación de fuerzas en el Parlamento español no es la misma que podamos tener en el Parlamento español, por lo tanto resulta bastante difícil. Y el Partido Socialista cuesta siempre muchísimo traccionarlo para que se mueva, ¿no? Como decía un compañero de la República Argentina, no sé si conocéis el dulce de leche, que es como una crema. Dice, es como remar en un mar de dulce de leche, ¿no? Se te quedan pegados los remos y avanza uno muy mal, ¿no? Por lo tanto, sí hay aspectos que tienen que ser mejorados y mejorables, y hay mucha movilización al respecto. Por lo tanto, yo veo también con preocupación algunos aspectos. Vicente. Bueno, buenas tardes. Casi ya se ha adelantado un poco la respuesta a lo que quería preguntar. Porque yo quería preguntar por la relación o el apoyo que tenéis con del Partido Socialista en la lucha esta del movimiento de la recuperación de la memoria histórica. Porque nosotros en nuestro movimiento de pensionistas, pues prácticamente no es que no tengamos apoyo, es que prácticamente se ha convertido en nuestro enemigo número uno. Entonces, me gustaría saber si allí tenéis el mismo problema o cómo está la relación con el Partido Socialista. Gracias. Sí, hay una dificultad, como yo comentaba, todas estas iniciativas, proposiciones no de ley, mociones que presentamos, preguntas, aquí gobierna el Partido Socialista en solitario, ¿no? Y nos cuesta muchísimo traccionar. Es decir, se posicionan a favor, pero después cuesta mucho trabajo que lo desarrollen. Por ejemplo, con el tema de las calles aquí en la capital, en Ubieu, bueno, yo tuve enfrentamientos gravísimos con la consejera porque yo decía, la ley asturiana, que está en vigor desde el 8 de marzo de 2019, contempla un régimen de sanciones a quien no cumpla los aspectos de la ley. Y yo le dije, consejera, el gobierno de Asturias tiene que intervenir y tiene que sancionar al Ayuntamiento de Ubieu. Es decir,
tiene que sancionar como cualquier otro. Es decir, yo si voy donde trae 30, 50 por hora, me pone una multa. Si el Ayuntamiento de Oviedo, en contra de lo que marca la ley para la recuperación de la memoria democrática, sigue teniendo puesta la calle al general Yagüe, hay que intervenir. Entonces, cuesta muchísimo trabajo, siempre van a remolque de lo que vamos haciendo. Hombre, evidentemente ya os digo, no es lo mismo con el tema de pensiones. No voy a comparar al presidente Adrián Barbón con el ministro Escrivá en el tema de pensiones, ¿no? O sea, no es tan terrible. Pero sí que, yo insisto, en Asturias la recuperación de la memoria democrática no solo tiene que ver con comunistas y anarquistas. Hay un montón de socialistas, como lo sabéis, ¿no? Porque pasó en todo el Estado español, en un partido tan importante con una larga historia, asesinados, enterrados en cunetas, reprimidos en el exilio. Y nosotros decíamos, es que ya no os pedimos que reconozcáis, sino que os pedimos que pongáis en marcha esto y tengáis una acción decidida. Entonces hay que estar detrás de ellos, permanentemente insistiendo y permanentemente exigiendo, ¿no? Que yo creo que es lo que corresponde, además, ¿no? Sabemos que cuando llegamos a acuerdos con el Partido Socialista tenemos que estar permanentemente en la exigencia, porque como decíamos el otro día en una intervención, y termino con esto, el Partido Socialista coge el violín con la izquierda, pero siempre lo toca con la derecha. O sea, que a poco que se descuide alguien, ya tenemos su sonata de costumbre, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo, muy difícil, siempre muy difícil. Pero necesitamos los votos para poder aprobar algo, lo necesitamos. Porque Izquierda Unida y Podemos, Izquierda Unida tiene un diputado y una diputada, 2, Podemos tenemos 4, 3 diputados y una diputada, somos 6 de un parlamento de 45, donde hay 2 de Vox contra la memoria democrática, 2 de Foro Asturias contra la memoria democrática, 10 del PP contra la memoria democrática y 5 de Ciudadanos, que son más fachas que el Partido Popular. Por lo tanto, al final necesitamos esos 20 votos del PSOE, entonces tenemos que estar negociando para que saquen adelante, para que apoyen nuestras iniciativas. Hasta ahora lo estamos consiguiendo, con sudor, pero lo estamos consiguiendo. Bueno, pues nada, habrá que seguir en la lucha. Sí, sin duda. Teresa. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición tan clara que has hecho y además enhorabuena por la firmeza con que lo estás defendiendo, que se ve, se nota. Yo te preguntaba si en base a esa ley que ya habéis tenido, o sea, ya aprobada al parecer en el Parlamento de Asturias, en base a esa ley que ya está aprobada, ¿no podríais en el Parlamento también, y con las mismas dificultades de las que estás hablando, crear ya el consejo, ese consejo que has hablado en 2 ocasiones, que es vital para seguir desarrollando? Es decir, en el Parlamento hacer una propuesta y, en fin, a ver cómo responden, y no solamente para el Consejo, sino para otros organismos que pudieran ser tan útiles y tan vitales para el desarrollo. Esa es la pregunta. Sí, el desarrollo reglamentario de la ley corresponde al Gobierno. Corresponde al Gobierno hacerlo, ni siquiera pasa por el Parlamento para su aprobación. Es decir, la ley se aprueba en el Parlamento, en la Junta General, pero el desarrollo reglamentario corresponde al Gobierno y no pasa por el Parlamento. Entonces, es competencia exclusiva del Gobierno. Lo que sí estamos haciendo, claro, como muy bien tú estás diciendo, es nosotros estamos trabajando, proponiendo, insistiendo. El movimiento memorialista de igual manera está proponiendo, insistiendo, pero no hay manera. La pandemia, ya sabéis, ¿no? La pandemia que sirvió para todo, la guerra, el volcán, ya no sé qué nos va a pasar más en esta legislatura, la verdad. Decía mi madre, bueno, hijo, acabaste diputado, marcha a ver si dejan de pasar cosas, ¿no? Porque ya no hay más, pasó de toda esta legislatura. Pero así todo nosotros decíamos, porque esto es también muy importante, y gracias porque esta pregunta también quiero enlazarla a algo que se nos viene diciendo y a lo que no vamos nosotros a renunciar. En estos momentos, evidentemente, la situación del transporte es grave, la situación de la energía es grave, lo que está pasando con las pensiones, con el poder adquisitivo de las personas que dieron todo durante tantos años trabajando y aportando, es muy difícil, pero decía mi abuela Milagros, la máquina pita y anda. No nos vamos a dejar correr cuando nos dicen que hay cosas más importantes. No. Tenemos la capacidad de pelear por pensiones dignas, de pelear porque se ponga un precio de la electricidad desenganchado del gas, pelear porque haya un escudo social a la gente y a la vez pelear por la memoria democrática. Aquí no hay prioridades.
¿Os acordáis antes cuando nos decía que la izquierda primero tenía que luchar por una cosa y después vendría otra? Y aprendimos que si no luchamos por todo no se consigue. Y esto lo decíamos, porque muchas veces nos dicen, en mitad de esta crisis, en mitad de este problema, venís con el tema de los nombres de las calles. Pues sí, pues por supuesto que sí, porque yo voy a una manifestación por unas pensiones dignas y me enerva la sangre estar debajo de una calle que trae General Yagüe. ¿Entendéis? No. Se puede quitar esa placa y se puede pelear por una vida digna. Entonces esto también es algo importante. Y entonces nos decían, es que el desarrollo reglamentario, la pandemia, es que el desarrollo reglamentario, el volcán, la guerra. No, no. Se puede hacer todo eso porque hay departamentos determinados. La directora general de Memoria Democrática, no me digan a mí que está poniendo vacunas contra la COVID. No, mientras haya COVID, ella estará trabajando su espacio, ¿no? Igual que el director general de deporte o quien sea. Por lo tanto, eso es otra cosa que nos venían diciendo. No hay ninguna disculpa para el retraso que hay en el desarrollo reglamentario, más que la inoperancia o la incapacidad, lo cual es gravísimo. Freitas. Buenas tardes, Rafael. Esto no es para preguntarte nada, simplemente es para ampliarte datos. En la noche del 16 para el 17 de julio de 1936, 1.500 carabineros, todos procedentes de Asturias, fueron pasados a armas en los cementerios desde Crecente Arbo hasta La Guardia. No solamente en La Guardia. Y en La Guardia no solamente había un campo de concentración, hubo dos. El de Camposancos, que era un colegio de curas. De jesuitas. Y jesuitas, exactamente. Y el del convento de Santa María de Olla, donde estaban mayoritariamente catalanes. Sí. De los muertos asturianos, de esos 1.500 hombres que trabajaban como carabineros de fronteras o guardias de fronteras para la República, en el cementerio de Puentareas, que es donde yo puedo certificar, se fusilaron allí 100 hombres. Mi bisabuelo consiguió salvar a 7. 4 quedaron ya muertos en su casa. El resto se fueron para sus orígenes. Sé que eran Villaviciosa, Llanes, Grau y Ligueres o un pueblo o aldea por ahí por las montañas de Asturias. O sea, para tu información, si quieres ampliar e investigar sobre el tema, estos datos te puedo facilitar. Gracias. Sí, no, muchísimas gracias, compañero. Sí, son datos que están registrados y que tenemos ahí. Yo me refería a Camposancos por la realidad. Nosotros, en el año 1974, nosotros sabíamos que mi padre sabía que había estado en Camposancos Luis, ¿no? Era el hermano mayor. Mi padre nació en el 36, ya murió mi padre hace 2 años. En el año 36, que nació mi padre, cuando secuestraron a Luis, mi padre era muy pequeño, recién había muerto mi abuelo Rafael en la mina. Mi abuelo Rafael murió en el 36 en la mina, y cuando estalló la guerra civil secuestraron a Luis y lo desaparecieron durante un tiempo. No se supo dónde estaba. Después nos enteramos, como tú bien dices, compañero, que hubo varios sitios donde desplazaron a los presos asturianos. Y en este caso, siguiendo la pista, porque nos llegaron cartas, él escribió unas cartas a mi abuela desde la cárcel. Él venía diciendo que estaban ahí en el antiguo colegio de jesuitas, en Camposancos, iban sacando de cada celda cada día gente y ya no volvían, ¿no? Y así estuvo Luis pues mucho tiempo, hasta sospechamos que julio del 38 aproximadamente, donde dejaron de llegar cartas. Ahí yo recuerdo que mi abuela ya recién había quedado viuda. Luis era el hijo mayor con 20 años, ¿no? Que había estudiado practicante y estaba estudiando medicina. Ella, en la desesperación de verse con 4 hijos más pequeños, ¿no? Y el mayor, el hombre, el marido recién muerto, fue a hablar con el cura del pueblo, ¿no? Y el cura del pueblo y dijo que, bueno, que no podía hacer nada porque, como siempre, si se lo habían llevado, por algo sería, ¿no? Y que Dios decidiría lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde es que mi abuela se murió en el año 40 y creo que 42, 43, a fuerza de llevar palos y palos. Cuando terminó la guerra, los hermanos de la Salle construyeron un colegio ahí cerca de casa, donde vivimos ahora, de la casa de la familia, y venían a buscar a los hijos para que fueran a ese colegio. Y bueno, Julia evidentemente se negó y la machacaron a palos, le cortaron el pelo, de todo, ¿no? Entonces,
En el año, mi padre siguió mirando y mirando y se fue reconstruyendo un poco la historia, como bien dice el compañero, de muchos presos asturianos que fueron llevados a distintos sitios, ¿no? Hubo también Camino de Galicia en As Figueiras, en la frontera enfrente de Ribadeo, también hubo allí un campo de concentración en Arnao, y después otros fueron a Galicia. Ahí nosotros supimos, íbamos todos los años a Galicia, mi padre a ver si sabía, y resulta que una vez, estando ahí mirando Camposanco, se acercó una señora y dijo, deberían ir ustedes al cementerio de Aguarda, ¿no? Cuando fuimos al cementerio de Aguarda nos enteramos, y ahí yo tengo que agradecer siempre al pueblo gallego la valentía, porque todavía en dictadura nos enteramos, cuando fuimos al cementerio de la Guarda, a la tapia del cementerio había un espacio cuidado donde siempre había flores, año 74, y era muy pequeño. Había flores todavía. Y había una señora allí con flores. Cuando nos vio, que se preocupó, mi padre se arrimó y la señora dijo, este espacio que está aquí, la iglesia, cuando amplió el cementerio, lo quiso borrar, pero nosotros sabemos que aquí hay muchos asturianos enterrados, pues que se fusilaron. Ahí supimos que Luis con 20 años fue fusilado en esa fosa común, tiraron cal viva encima y los enterraron. Ahí ahora hay un monumento que se construyó con aportación del pueblo gallego y de ayuntamientos asturianos, donde se celebra siempre un acto todos los años en octubre. Y otra cosa más que te digo, compañero, y que hay que agradecer al pueblo gallego, que ahora en el currículum, en los colegios de la zona, se va a estudiar la historia de Camposancos y se va a estudiar la historia de la memoria de lo que pasó ahí. Que es muy importante además para el pueblo gallego y para el pueblo asturiano, porque ahí se trasladó el Tribunal Militar de Gijón. Fijaos cuántos asturianos había que trasladaron el Tribunal Militar a Camposancos a, ya sabéis, juzgar, ¿no? Por rebeldes, por cualquier cosa, ¿no? Mi tío que tenía 20 años, Luis, que era dirigente de la Federación Anarquista Ibérica, de la CNT y de Juventudes Libertarias, imaginaos lo que hizo. Dar un meeting en Sama de Llangreu, un meeting llamando a la defensa de la República, ¿no? Entonces, como eso, como bien dices, hay un montón de gente asturiana que estamos escribiendo todavía la historia, ¿no? Como el otro día, hace poco tiempo, descubrimos aquí en Siero, en el concejo de Siero, pues una tumba, no una tumba, supimos que debajo de un árbol en la cuneta había pues el cadáver de un miliciano vasco, ¿no? Que poco a poco se pudo saber, sabemos que está ahí ahora y se hizo un homenaje. Es la historia de tal, y te agradezco estos datos porque vamos escribiendo poco a poco y recuperando, ¿no? Dónde está la familia. Pero ahí sabemos. Muy bien, muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Pablo. Sí, pues bueno, felicitar a nuestro conferenciante por esta charla tan inteligente y tan importante. Yo solo quería hacer una pregunta que en realidad es una curiosidad. ¿Existe un oficial de todos los represaliados por la dictadura y el fascismo? Gracias. O sea, si existe, si sabemos cuánta gente fue, ¿no? Represaliada o asesinada, sí, tal. No, está construyéndose, es otra también de las cuestiones que marca la ley asturiana, y es la importancia de conocer el censo y de saber también los distintos grados de represión, ¿no? Porque eso también es importante. Es decir, cuando la ley de memoria para la recuperación de la memoria democrática en Asturias se empieza a escribir, se dice, además de personas muertas, de personas desaparecidas, de personas asesinadas, de personas exiliadas, también hay que contar con la represión. Hay que contar con esa represión que se realizó durante el franquismo, como os decía, por ejemplo, contra las mujeres, en la persecución de lo que podría ser el aborto, la defensa de los derechos, las mujeres que pretendieron tener una vida libre, una vida distinta, de colectivos como el colectivo LGTBIQ+, que fue perseguido al máximo, que sufrió asesinatos, vejaciones, represiones, etcétera, etcétera, el movimiento sindical, el movimiento político, gente que quizá no lleva o no se conoce o no reconocemos, pero que hay que estudiar, porque esa represión y esa autorrepresión, ¿no? Que también, muchas veces lo hablamos, ¿no? Es decir, 40 años, más de 40 años de nacionalcatolicismo, ¿no? Cómo nos reprimieron también en aspectos que resultan tan difíciles, ¿no? A veces yo recuerdo en mi militancia tener que ir a hablar con un compañero a casa, ¿no? Un compañero ya mayor, de edad avanzada,
que el hijo, pues bueno, como se decía antes, salió del armario, ¿no? Era un hijo que tenía tal, y cómo tuvimos que ir a hablar con el compañero porque lo echaba de casa. Y era un compañero militante nuestro de izquierda, ¿no? Y cómo decía que no quería tener un hijo, lo decía así, no voy a admitir en mi caso un hijo maricón, ¿no? Entonces, imaginaos también cómo fuimos avanzando con el paso de los años y cómo fuimos incorporando a la lucha, ¿no? Pues el reconocimiento de la lucha de las mujeres con una lucha específica, con una represión específica, la lucha sindical, la lucha de muchos movimientos, porque esa represión fue muy amplia. Por eso resulta tan difícil poder contabilizar y poder poner el nombre de todas las personas que sufrieron represión. Pero también y al mismo tiempo tenemos miles todavía de personas en cunetas en Asturias, en simas, en pozos. Vamos a hacer homenajes al Pozo Funeres o a otros pozos donde tiraron a personas vivas, ¿no? Que en muchos casos pues ni se contabilizaron ni sabemos. Gente que marchó de Asturias cuando la guerra, por ejemplo, mi tío Luis tenía familia, pero imaginaos gente que no tenía familia, que al final no sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil reconstruir eso, pero poco a poco lo vamos escribiendo. Hay que reconocer también que aquí en Asturias tenemos una suerte muy grande, tenemos un departamento en la Universidad Asturiana muy comprometido también con la memoria democrática. Tuvimos uno de nuestros rectores que fue fusilado, el rector Alas, que fue fusilado, porque ya sabéis que uno de los enemigos fundamentales del fascismo y del franquismo siempre fue la cultura, ¿no? Un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo que sepa pensar, un pueblo que sepa responder, un pueblo rebelde, siempre fue para ellos el mayor peligro, ¿no? Entonces, bueno, te estamos escribiendo todo eso y sí, compañero, va a resultar muy difícil poder tener una relación enorme. Pero bueno, donde no podemos identificar nombres completos, estamos intentando identificar lugares de la memoria, ¿no? Donde sabemos que hubo gente desaparecida, enterrada, tirada en fosas y demás. Y queremos preservar esos lugares, porque también es importante. Empezamos a ver aquí en Asturias ataques a algunos monolitos que se colocaron en recuerdo y en memoria de la gente asesinada. Podéis imaginaos que aquí que hay un parque que se llama Aída de la Fuente, que es una de nuestras heroínas en la Revolución del 34, bueno, pues la placa que hay ahí, cada cierto tiempo es pues tachada, golpeada con un martillo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, bueno, peleamos contra ello. Hay un auge, como sabemos, de los movimientos de extrema derecha y fascistas. La gente que estamos en la vida pública o más expuestos, yo en mi cuenta de Twitter, pues que me digan qué tal, enhorabuena, puedo tener 3 o 4 compañeros, pero que me insulten, vamos, o sea, todos los días tengo 200 amenazándome, insultándome, etcétera, etcétera, pero bueno, yo a mí personalmente me dan más fuerza, ¿no? Porque cada vez que un fascista me insulta, digo, bueno, hoy hice algo bueno, ¿no? Hoy hice algo bueno seguro. Entonces, bueno, ahí estamos. En fin, es difícil. Guillermo. Sí, dos cosas brevemente. Agradecer al ponente toda la presentación que hace de lo que pasó y de lo que está pasando, incluso de lo que puede pasar. Decirte no sé, sumando a la información que te dio Freites, decirte que delante del colegio de Camposancos se colocó un monumento en recuerdo precisamente de los represaliados allí. Puedo decirte que a mí me tocó estar allí en la inauguración. Qué bueno. Igual coincidimos alguna de las actividades allí, porque yo voy todos los años allí. Hasta es posible. Y por otra parte, señalar la cuestión, que es lo de siempre. Está visto que para que las leyes vayan adelante, para que se hagan leyes, para que se confirmen, es imprescindible la movilización social. Y ahí el papel de los movimientos sociales se hace imprescindible y cada día más, porque la que nos viene encima a nivel económico, etcétera, es de alcance, de una gravedad que no es fácil de calcular. Bueno, y nada más, agradecerte eso y decir que os tengo que dejar porque voy a una concentración que hay de apoyo al Sáhara en Vigo hoy. Cerca del circuito. Vale. Pues ahí tenemos que estar. Hoy presentamos justamente nosotros una proposición no de ley, Izquierda Unida y Podemos Asturias, que vamos a debatir en 2 semanas aquí en el Pleno en solidaridad con el Sáhara y denunciando la traición de Pedro Sánchez a los saharauis. Muy bien. Así que toda la fuerza, compañero. Vale, gracias.
Hasta un cuarto de la tarde, aún me están corriendo. Juan García. Hola, buenas. Vamos a ver, Rafael. Dígame. Ante todo, agradecerte la exposición que has hecho de los hechos, que no se puede hacer mejor. Gracias. Por otra parte, felicitarte como podemista, yo también lo soy, y por lo que he observado, haces una defensa del partido a conciencia, no es como a unos que no hacen más que poner pegas, diciendo que el Podemos no hace los deberes, no solamente a nivel regional, sino a nivel estatal. Yo les digo que no se puede porque el PSOE, sabemos todos que lleva, decía un amigo mío, la traición en el ADN, lo que dice hoy no aparece mañana. En fin, sabemos lo difícil que es gobernar con esta gente, porque queramos o no, yo siempre he dicho que son las mismas formas de gobierno del PP, y que el irnos ahora del gobierno sería muy de lamentar, porque le facilitaríamos la gobernabilidad con el PP, que es lo que está pretendiendo, y ya no solamente para las próximas legislaturas, sino posiblemente de cara al futuro. Entonces, yo te agradezco mucho esta defensa que has hecho, y que, bueno, pues no sé qué más decirte, porque lo de verdad, lo de la memoria histórica y todo esto, sí que es verdad que es triste que haya gente todavía en las conetas que no se puedan desenterrar, darles una sepultura digna, etcétera, etcétera, pero yo qué sé. A ver si se van arreglando las cosas. Muchas gracias por tu lucha, y ya te digo, como compañero, resaltar tú, porque se nota que eres un podemista de APRE. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañero. Sí, yo tengo claro que hay que pelear y que hay que insistir, y que no vamos a conseguir nada si no tenemos una acción conjunta entre los movimientos sociales y entre las personas que estamos en las instituciones, ¿no? Yo eso lo tengo clarísimo, y que sabemos lo que hay. Vimos cómo se enfrentó la crisis en el 2008 y vimos cómo se enfrentó la crisis de la pandemia ahora, ¿no? Y entonces hay una diferencia muy grande. Así todo, sabemos que falta mucho, sabemos que hay que seguir peleando, que hay que seguir insistiendo, y que solos el Partido Socialista tiene siempre su tendencia. Como os decía antes, el violín lo coge con la izquierda cuando hay campaña, pero después toca el violín con la derecha y la banda donde mejor se sienta, ¿no? Y yo creo que hay cuestiones que son pura provocación lo que están haciendo. Esto que hicieron con el Sáhara, yo es que solo lo veo en el ámbito de la provocación más absoluta, ¿no? De tener que provocar. Hoy decía, cuando presentábamos, no quiero cambiar de tema porque no corresponde, eso será para otro día, pero digo, hoy cuando presentábamos la proposición no de ley con el tema del Sáhara, nos acompañaba el delegado saharaui en Asturias, ¿no? Y decía el delegado saharaui, cuando nosotros decíamos, sentimos mucho lo que está pasando, tanto la compañera de Izquierda Unida como yo de Podemos Asturias, tenéis toda la solidaridad, tenéis todo y tal, y él decía, no, tranquilos, si lo sabemos, porque no es la primera vez que el Partido Socialista nos traiciona, no es la primera vez, no es la primera vez. Felipe González ya reconocía, y a partir de ahí es una traición tras otra, pero aunque lo sepamos y no sea la primera vez, no deja de doler muchísimo, y no deja de doler muchísimo, y no deja de ser doloroso y duro cada cosa que nos está pasando, ¿no? Y por lo tanto, bueno, por eso la pelea tiene que ser permanente. Y yo, como tú, soy de las personas que creo que si no estuviésemos ahí sería mucho peor de lo que es, y que estando aquí hay que seguir peleando porque falta muchísimo, ¿no? Y yo entiendo el cabreo de todo el mundo y entiendo que hay que seguir peleando al máximo. Pero bueno, la militancia, ¿sabéis? Soy el portavoz del grupo parlamentario, y yo la militancia la tengo clara y tengo claro desde mi punto de vista lo que hay que pelear, pero tenemos que escuchar a la gente, ¿no? Y en este caso el movimiento de pensiones es de lo más activo que tenemos ahora en el Estado español, en todas las comunidades. Es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de lucha, y sobre todo y fundamentalmente porque lanza un mensaje que es importante y que tenemos que escuchar todo el mundo. Estáis llamándonos a luchar por el futuro, porque en muchos casos ahora vosotros podéis luchar por algo mejor o peor, pero lo básico en muchos casos se está garantizando. Pero hay gente todavía hoy en día que no tiene una pensión digna, pero sobre todo, yo lo digo, escuchemos a la gente del movimiento de pensiones, porque están llamándonos a luchar por el futuro, porque quien tiene ahora 30, 40, 50, si no pelea, el horizonte que tenemos delante es un horizonte muy complicado, ¿no? Por lo tanto, sois un ejemplo de lucha y hay que tomar muy buena nota para sumarse y pelear.
Así que muchas gracias a vosotros. No, no, gracias a ti y muchas felicidades. O sea, es un placer enorme tener un compañero, de verdad, porque es que, ya digo, es que, perdonar que compañeros y compañeros que le conté, pero es que de verdad yo estoy un poco desazonado con la gente que no hace más criticar, pero dentro de esta gente que presume que son de Podemos. O sea, toparme hoy con un compañero como tú, pues es un enorme placer, como muchos que hay, claro. No, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Manuel. Bueno, que en nombre de todas y de todos, agradecerte el reconocimiento de nuestra lucha por el futuro. Nosotros que ya hemos vivido, que ya estamos al final de la vida, pues estamos luchando por el futuro, porque quizás tenemos la experiencia de la lucha ya de los años de dictadura y hemos vuelto a seguir. Quería preguntarte sobre el tema de memoria democrática. Yo me imagino que sí, que está todo esto, tiene que estar recogido, pero a mí me preocupa el tema de la enseñanza. Es decir, los valores que se transmiten de ciudadanía, de historia y demás a través de la enseñanza. Yo creo que en la ley, tanto en las leyes autonómicas como en la ley estatal, supongo que esto será una parte importante y se recoja porque, como se suele decir, y así decíamos en nuestra invitación, ¿no? que el pueblo que no conoce su historia pues está condenado a repetirla. Y viendo el fascismo que se nos echa encima, pues conocer exactamente la desgracia que es este régimen político, económico y cultural del fascismo, teníamos que tenerlo presente en esa ley de memoria. Sí, el tema de la educación está presente. Nosotros estamos insistiendo mucho en que se desarrolle y se implemente, y sobre todo porque estamos viendo, yo en los debates parlamentarios que me toca, en las iniciativas que plantea Vox, al principio de esta legislatura, Vox, la extrema derecha, la ultraderecha, aparecía con temas, se enfrentaba con temas que tenían que ver con la memoria, con el feminismo, sigue, ¿no? Con bulos, con mentiras permanentemente. Sigue diciendo, por ejemplo, que se destinan 20.000 millones de euros al Ministerio de Igualdad, cuando todos sabemos, yo desmontaba eso y decía, es falso, compañero, es falso. De esos 20.000 millones, el 91,7% se destinan a políticas que tienen que ver con maternidad, con empleo y con pensiones, y solo 2.000 millones, que es el 9% aproximadamente, se destina al Ministerio de Igualdad. Fíjate cómo será que el último plan de igualdad de oportunidades del gobierno de Rajoy destinó más de 3.000 millones, es decir, ahora hay menos. Es decir, con el bulo, ¿no? El otro día decían que en una escuela asturiana se había leído un Blancanieves gore, pornográfico casi, a niños y niñas de infantil con problemas psicológicos en presencia de los profesores. Y es mentira, era un bulo. Era bulo y lo tenemos que desmontar. Bueno, pues esos bulos lo hacen permanentemente. Es decir, la extrema derecha utiliza la perfidia y la falsa bandera. Esto es como cuando en una guerra te enseñan la bandera blanca y cuando se levantan, te asesinan. Eso está haciendo la ultraderecha ahora mismo con la clase trabajadora, levantando la falsa bandera. Y lo que no podemos dejar nosotros es que se apropie la extrema derecha y la ultraderecha de los valores que siempre representamos, el trabajo de la izquierda, del progresismo y de los valores democráticos. Y se acaban erigiendo en representantes de la clase trabajadora. Yo ahora, por ejemplo, que lo considero un error, cuando veo una ministra diciendo que la gente que se está movilizando ahora del transporte, etcétera, etcétera, son fascistas, ultraderechistas, eso está entregando a esa parte de esa clase trabajadora ultraderecha. ¿Que hay gente de extrema derecha? La hay, evidentemente, pero también hay trabajadores autónomos, también hay gente nuestra que se está movilizando, también hay trabajadores precarios, hay gente del campo. Entonces, no podemos entregar las reivindicaciones y el discurso de la historia a la ultraderecha y al fascismo, que pretende reescribir todo y presentarlo a equidistancia. Por ejemplo, cuando el otro día, uno de estos días que hablábamos de la ley de memoria democrática, cuando me sale a contestar el de Vox, empieza a decir un nombre de personas, los nombres de personas asesinados por la ETA. Y dice, a ti te preocupan los que murieron en 1940 y 50, pero no te preocupan los que murieron hace 4 días, ¿no? Asesinados por la ETA. Y nombra, por ejemplo, a Juan Carlos Beiro, un guardia civil asturiano de Llangreu,
que hay un polideportivo a nombre de él aquí en La Felguera, que murió en una bomba puesta en Navarra en una pancarta. Fue a quitar la pancarta y estalló la bomba y fue asesinado. Y esta es la historia que tenemos que revelarnos. Yo le contesto, mira, a Juan Carlos Beiro, yo fui profesor de matemáticas. Yo fui en Langreo 20 años profesor de matemáticas. Juan Carlos, su hermana Sandra, su primo Alejandro, fueron todos alumnos míos. Y no te voy a consentir tú que escupas la memoria también de ellos. Porque cuando ellos fueron asesinados, ¿dónde estabas tú, fascista? Porque a mí me duelen todos los muertos de igual manera. Porque la clase trabajadora es la que puso los muertos siempre. Los pone en la guerra de Ucrania, los pone ahora para soportar la crisis económica a consecuencia de la guerra, los pone en Rusia, porque mientras Putin encerró a comunistas en Rusia, mientras Putin era amigo de Yeltsin, mientras Putin financiaba la extrema derecha europea, nadie dijo nada. Entonces, esa historia hay que combatirla. El discurso es fundamental. Y que la gente joven, la gente que estudia, conozca qué fue lo que pasó. Que no parezca que todo cayó del cielo, como que Franco, ¿quién será Franco? Estas familias ricachonas que ahora dirigen España son dueñas de propiedades, de bancos, etcétera, etcétera, y se hicieron ricos robando y extorsionando durante toda la dictadura franquista. Todo esto hay que conocerlo. Porque si no, nos encontramos, como está pasando ahora en los institutos, que lo guay, lo revolucionario, lo rebelde, es llevar una pulsera de Vox de la bandera de España y levantar el brazo y cantar el cara al sol. Y esto la gente tiene que saber, esta gente joven, qué fue lo que pasó y que pueden hacer esto hoy en día, disfrutar de esta democracia por el esfuerzo y por la sangre y la muerte. Entonces, que se estudie en los colegios y en las universidades es fundamental. La ley lo contempla. Lo que hay que hacer es implementarlo y no tener miedo a lo que nos digan, porque eso no es adoctrinar. Adoctrinar es callar la boca. Adoctrinar es ser neutral. Como hacía la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial. Iba al campo de concentración, era neutral, no intervenía. Mientras quemaban, no puede ser. O como hizo Naciones Unidas en la Guerra de Bosnia, cuando en Srebrenica fusilaron a 10.000 musulmanes entre 15 y 65 años, las fuerzas que estaba a la cabeza, un holandés, miraban ahí y no intervenían porque eran neutrales. Eso no es así. No puede haber neutralidad cuando uno está defendiendo los valores democráticos a la vida de las personas, ¿no? Entonces, ¿hay que estudiar en los colegios? Por supuesto. ¿Hay que implementar la ley? Sí. ¿Hay que tener miedo a lo que digan? No. ¿Es adoctrinar? No. Es contar la historia de lo que nos pasó. Porque somos así y este país es así por lo que vivimos y por lo que sufrimos. Eso hay que acordarse de ello. Hay que saber que matar a unos abogados de comisiones obreras, ya con la democracia los asesinó la extrema derecha. Que esta extrema derecha son eso, los Blas Piñar, son todos esos asesinos. Esta es la realidad y la gente tiene que saberlo. Porque si no, parece que al final acaban defendiendo los valores a la clase trabajadora con discursos mentirosos. Y no quiero que nos pase como pasó en Francia, ¿no? Que al final, donde tenía mayoría de voto el Partido Comunista francés en los extrarradios de las grandes ciudades, fue donde al final acabó creciendo la extrema derecha y el Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Por eso es tan importante afinar el discurso, por eso es tan importante estar al lado también de trabajadores y trabajadoras autónomos, por eso es tan importante entender que hay gente que sale a trabajar por 700, por 800 euros y no llega a final de mes. Es tan importante entender que en Asturias, de 1 millón de habitantes, tenemos 300.000 personas viviendo al borde de la exclusión social. Es importante entender que en Asturias hay 240.000 personas que no tienen acceso a una vivienda digna, que tienen problemas para pagar la luz, para tener luz todos los días, que aquí tenemos un incremento de precios de los alquileres, que si se aplica el IPC, el 7%, no va a poder acceder a una vivienda, que la subida tan buena del trabajo tan importante en nuestra ministra de Trabajo, con la subida del SMI, si se nos va el IPC a 2 dígitos en 2 o 3 meses, no sirvió para nada, ni la subida. Entonces, todo eso tiene que formar parte de nuestro discurso y tenemos que estar al lado ahí de la gente que sufre. Y eso necesita explicación y necesita contar a la gente más joven lo que pasó. Porque si no, al final, todos parecemos lo mismo. Y es mentira, ¿eh? No somos todos iguales, ni muchísimo menos. No todos los políticos son iguales, no todos los partidos son iguales y no toda la gente que pelea es igual. Y eso, el colegio y la educación, es la mejor herramienta que tenemos, ¿no? Que la gente conozca su pasado. Si no, es imposible.
Pues ahora mismo no hay más palabras. Voy a mirar en el chat si alguien la pidió por el chat y no me enteré. Pues no hay más palabras. Nadie quiere preguntar más, creo. Bueno, está bien. Eso es buena señal de que nos diste toda la información. No, al porque te principio. aburrí, que no preguntemos más al asturiano, que nos suelta un... No, de eso nada. Pero bueno, no, yo, o sea, ahora estaba diciendo esa parte que creo que es muy importante y esa es donde también jugáis un papel fundamental. Y aprovecho ahora, ¿no? Para decirlo, porque bueno, ya que no tenemos más palabras, lo digo, ¿no? Yo creo que el movimiento de lucha en defensa de las pensiones y por unas pensiones dignas, públicas y dignas, yo creo que eso también es pedagogía. Es decir, cuando yo que asistí a alguna manifestación en Madrid y asisto a concentraciones aquí en Asturias que hacen los jueves en la plaza aquí del ayuntamiento o vemos cómo se van constituyendo, eso también es un mensaje importantísimo, ¿no? Es decir, cuando dicen que nadie se moviliza, cuando dicen que la sociedad hay cada vez más desafección o que hay desinterés, y yo creo que hay que mirar también esta parte importante, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Podemos Asturias, el papel de la gente que se enmarca o se estructura en torno al movimiento de pensiones juega un papel fundamental, tanto en Podemos Asturias como en el movimiento de la izquierda en general, en la reivindicación por una sociedad más justa, ¿no? Y eso también es educar, y eso también es mostrar. Y eso es algo también que se podía aprovechar también en los ámbitos de la enseñanza formal, ¿no? Que se pueda compartir también estos ámbitos de lucha y de reivindicación. Porque yo os digo, esto a veces a fuerza de repetirlo queda como un mantra, ¿no? Pero esto de que derecho que no se pelea y derecho que no se defiende, derecho que se pierde y derecho que no se recupera, vamos, esto funciona. Es decir, funciona. Entonces, si creemos que ya está todo conseguido, vamos, aquí viene detrás la voluntad de construir, como en Castilla y León, un gobierno de PP Vox, que yo digo a la gente, lo primero que hizo Vox, lo primero que hizo cuando llegó fue subirse el sueldo a 98.000 euros. Eso fue lo primero que hizo. Y lo siguiente que hacen aquí ahora es querer rebajar, fijaos, en mitad de esta situación, quieren bajarle los impuestos a los oligopolios eléctricos. Entonces, esto hay que explicarlo y hay que contarlo, porque si no, nos lo vamos a comer en breve. Y esa pelea hay que darla. Juan. Perdón. Bueno, no, que referente a lo que si hemos avanzado mucho, que si no hay preguntas, que si ha tardado poco, es que la verdad, como se ha expresado el compañero, no es por menospreciar a los pasados, pero nada tiene que ver, aparte de que ha estado bastante comedido, no ha alargado el tiempo y vamos, ha demostrado claramente, yo es que me ha impresionado, no puedo por menos de vanagloriarlo, porque es así. Y entonces esto hace que efectivamente, además de la forma de expresarse y todo, pues hace que la gente un poco, yo cuento lo que me pasa a mí un poco acomplejado, ¿no? Y no deja margen tampoco para muchas preguntas y cosas porque no ha dejado nada en el tintero. Nada más, gracias. Manuel, te ha tocado. Bien, pues ha sido para mí personalmente me ha gustado muchísimo y bueno, pues reconocer y agradecer a Rafa, nuestro compañero, esa exposición y esta visión de algo que tenemos en mente todas las personas que estamos trabajando aquí por los valores democráticos, por los derechos humanos y por lo tanto eso, agradecimiento. Y esperamos, Rafa, que en cualquier otra ocasión que tengamos que hablar sobre cualquier cuestión que a ti te venga bien, pues podamos contar contigo. Recordar que el próximo viernes, en nuestra línea de todos los viernes de hacer estas videoconferencias divulgativas y formativas, tendremos a Nekane Jurado. Nekane Jurado es economista y escritora y activista y divulgativa de los temas de las pensiones públicas, y precisamente nos va a explicar este próximo viernes, día 1 de abril, pues lo que significa la nueva ley
de impulso de los planes privados de pensiones de empresa que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso. Así que, pues nada más, un abrazo a todas y a todos y a seguir peleando y luchando. Bueno, muchas gracias, os agradezco la invitación y nada, quedo a disposición para cuando Sí, queráis sin nada. invitarme. Tienes que prepararte otro porque estás bien documentado, otra cosa que manejes y nos das otra clase magistral, que siempre es de agradecer, se aprende mucho. No. Yo agradeceros la lucha y la movilización permanente. Sois un ejemplo. Sí, hacemos donde lo que podemos, no no, creas que no. hacéis mucho. Ya. Muy limitados ya por la edad y por los años, que vamos, la edad y los años es la misma cosa, ya digo tontería. Pero que se hace lo que se puede, estamos en la lucha, yo en redes ahora me manejo, la salud no está no me respeta, no está tan bien como yo quisiera y bueno, creo que esto es cosa de mayores, cuando se llega a mayores es inevitable ya que estás muy limitado y no tienes la misma fuerza y la misma esa que cuando eres más joven. Yo he hecho lo que he podido cuando era joven, pero ahora ya es que no puedo. Pensaba ir a la manifestación ayer, me parece que fue, o antes de ayer, que convocaron los sindicatos acerca de, bueno, no me acuerdo qué tema, sí, y no pude por el tema del COVID, que tal, y bueno, la verdad, cuando no es una cosa es otra. Así que nada, muchas gracias de nuevo, compañero, y nada más. Si se puede. Sí se puede, siempre. Bueno, un gusto, ¿eh? Igualmente. Abrazo. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, buen fin de. A la próxima. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Salud, compañeros. Salud, salud. Invito donde estuvimos tomando una cerveza. Sí. Ya se puede quitar la grabación ya, ¿no, Isa? Grabación, Isa.